ciudad y ficción. Hoy es el segundo día. Ayer hablamos del tema de la modernidad, ciudad y ficción, y hoy toca un poco la posmodernidad, ¿no? Y hoy tenemos con nosotros al doctor Jaime Cuenca, de la Universidad de Deusto. Y Jaime Cuenca es doctor en Ciencias Sociales y Humanas y licenciado en Filosofía por la Universidad de Deusto. Es investigador asociado en el Instituto de Estudios de Ocio de la Universidad de Deusto. Trabaja en el cruce entre la teoría del arte, la filosofía política y la historia de sus prácticas cotidianas. Sus más recientes líneas de trabajo se ocupa del papel de las tecnologías, de la mirada en la conformación política de la experiencia. Es autor de Peter Pan disecado, Mutaciones políticas de la edad, así como de numerosos artículos en revistas especializadas como Arbor, Lápiz, Concreta, Pensamiento o Estudios Filosóficos. Ha colaborado con varios catálogos de artistas y ejerce como crítico de arte en varios medios. Jaime, cuando quieras. Muy bien. Bueno, Luis, pues muchas gracias. Gracias Isusco también y a Juan y a todos los que estáis involucrados en la organización de estas jornadas que, bueno, pues creo que están como apuntando a un quicio, a un cruce de disciplinas y de temas pues muy interesantes y sugerentes, ¿no? Ayer a mí me lo pareció, vamos, en lo que pude escuchar y espero no bajar hoy el nivel de interés. Bueno, para empezar, sí, algunas consideraciones preliminares sobre desde dónde voy a hablar y ya decía Luis, y eso era parte del encargo realmente, que, bueno, pues así como Fernando, por ejemplo, ayer empezaba hablando desde un punto de vista más de la modernidad, digamos, o modernidad sólida, si se quiere, ¿no? Pues a mí me tocaba más, bueno, lo contemporáneo y quizá una perspectiva postmoderna sobre estas cuestiones de la imagen, de la mirada y de la ciudad, ¿no? Bien, hay, aparte de eso, que es una cuestión más cronológica o, en fin, aunque no sean tanto etapas históricas, sino modalidades, ¿no?, de la existencia y de la convivencia, en la que yo me voy a centrar más, eso sí, en la posmodernidad, en la modernidad tardía o en la modernidad líquida, o como se quiera llamar, ¿no? Aparte de eso, digo, yo creo que voy a distinguirme también en algo, y es que, en mi caso, la atención la voy a centrar no tanto en la imagen. Ayer, por ejemplo, tuvo bastante protagonismo la ciudad en el cine, ¿no?, o los imaginarios de la ciudad mediados por el cine. En mi caso, me va a interesar más contemplar el cine como una tecnología de la mirada más, entre otras, ¿no? Y me voy a centrar no tanto en la imagen en sí misma, sino en la mirada, en una mirada tecnológicamente mediada, ¿no? Porque, de algún modo, lo que está de fondo es la idea de que no solo lo que vemos, no solo el objeto de la mirada, impacta sobre los imaginarios de la ciudad y sobre cómo convivimos y demás, sino también cómo vemos, ¿no? El acto mismo de mirar, o el poner en acto la mirada de diversas maneras, ¿no? Hay una sospecha, digamos, que está en la base de todo el discurso, que es la idea de que al final la mirada es también una construcción histórica y que, por lo tanto, no siempre hemos visto, no siempre hemos mirado de la misma manera, ¿no? Que los modos de poner a trabajar la mirada, de poner en acto la mirada, pues han ido cambiando a lo largo de la historia, se han ido modificando. Y la hipótesis fuerte, de alguna manera, que está a la base de todo lo que voy a tratar de sugerir en los próximos 45 minutos, pues ya menos, es de alguna manera que esos diversos modos de entender la mirada y de poner en acto la mirada, de poner a trabajar la mirada, esos diversos modos históricos de entender y poner a trabajar la mirada, se plasman espacialmente. Se han plasmado espacialmente, o sea, tanto arquitectónicamente como urbanísticamente, ¿no? O sea, realmente en el espacio en esos dos sentidos, ¿no? De ahí que, bueno, voy a hablar de estos 4 puntos por estructurar un poco la conversación y, en un primer lugar, trataré de argumentar esta hipótesis inicial, ¿no? Y pondré ejemplos históricos para que quizá precisamente por contraste, pues se entienda mejor lo que voy a pretender sugerir después, hablando ya de lo contemporáneo, ¿no? Pero primero voy a poner 2 ejemplos históricos, lejanos, de hecho, para entender qué quiero decir con esto de que la manera en que comprendemos la mirada y la manera en que se pone en acto la mirada tiene una correlación espacial, ¿no?, arquitectónica o urbanística.
Bueno, posteriormente hablaré de cómo se entiende. La pregunta, por lo tanto, al final es cómo se entiende hoy la mirada y eso qué plasmación tiene en la ciudad, ¿no? Esa es la pregunta a la que, digamos, voy a intentar dar respuesta después, ¿vale? Bueno, entonces, con todo eso previo, todo eso en mente, pues vamos a empezar entonces con ese par de ejemplos que son, ya digo, me voy a ir muy atrás, pero son a modo de contraste para que se entienda un poco el argumento último, ¿no?, al que estoy señalando. Bueno, empezamos entonces con este precioso plano de la ciudad de Karlsruhe, que fue fundada en 1715 por el margrave Carlos Guillermo de Baden-Durlach. Además tiene una historia preciosa esta ciudad de fondo, porque es una de esas ciudades fundada por un sueño. Realmente el margrave Carlos Guillermo soñó con una ciudad en forma de abanico. De hecho, en Alemania muchas veces se refieren así a la ciudad de Karlsruhe, como la ciudad abanico, Fächerstadt, ¿no? Como veis, el plano inicial, la idea que se le apareció en un sueño, además, al margrave, o eso contaba él, ¿no?, es la de una ciudad que se despliega como rayos o como radios de un abanico, ¿no?, a partir de un punto central que es, claro, el palacio o el castillo, ¿no?, del príncipe soberano, y en concreto, además, la torre central del castillo, ¿no?, como si desde esa torre central se pudiera ver toda la ciudad desplegándose ante tus ojos. Y bueno, y es que de hecho es así. Vamos. Este es el plano ideal, pero fue un plano que se siguió muy a pies juntillas realmente en la construcción de la ciudad. De hecho, esta es una foto actual de la ciudad de Karlsruhe, vista, digamos, desde detrás del castillo, y como veis, efectivamente, la trama urbana del centro histórico, que bueno, está reconstruido después de la guerra y eso, claro, pero sigue conservando buena parte de esa situación radial, como un triángulo realmente que parte de la torre central del castillo, ¿no? Bueno, ¿qué tiene esto que ver con una comprensión histórica determinada de la mirada? Bueno, pues todo. En realidad, lo que se está implementando sobre esta trama urbana, se está implementando eso pues con hormigón y ladrillos, en realidad es una manera de comprender teóricamente la mirada. Que aunque se haya llamado ciudad abanico o ciudad triángulo o tal, en realidad lo que es una pirámide. Es una pirámide. Y en concreto, lo que se está claramente llevando al plano urbanístico, en este caso, es esta pirámide que aparece representada en multitud de tratados de óptica y de perspectiva desde el siglo XV, ¿no? Es la pirámide visual renacentista. Aquí la vemos un poco posterior y, bueno, aunque se llame renacentista, en realidad durante todo el Renacimiento y el Barroco, pues esa fue la manera fundamental de entender la mirada en todos los ámbitos, es decir, desde un ámbito puramente científico, óptico, a un ámbito más artístico, por ejemplo, en su aplicación en la pintura, evidentemente, o su aplicación en otro tipo de ámbitos más de entretenimiento cortesano, como los teatros de corte, barrocos, o como estamos viendo también en las ciudades, ¿no? Otro ejemplo serían los jardines barrocos de tipo francés, por ejemplo, en Versalles mismo, o en otros jardines como la Orangerie en Kassel. Siempre apreciamos esta idea de rayos, digamos, en forma de canales o de caminos que estructuran el jardín y que parten siempre desde un punto central que representa el punto de observación del soberano sobre el jardín o sobre el teatro o sobre la ciudad, etcétera, etcétera, ¿no? Se trata en realidad de representar a los ojos de todos, y por eso, en el fondo, un argumento importante de mi hipótesis es que esto tiene una carga política, representar a los ojos de todos que el espectador por antonomasia es el soberano, del cual emerge esta pirámide de la perspectiva, ante la cual se ordena la estructura social. Bueno, este es el primer ejemplo, no me voy a detener más porque es sencillamente a modo de ejemplo para entender qué quiero decir con esto de plasmación espacial de una comprensión de la mirada determinada. En este caso creo que es bastante claro, ¿no? Pirámide visual en la trama de una ciudad barroca. Este segundo ejemplo, que desconocía y que le debo a Fernando, que me lo señaló, es un bellísimo. En la visión de Nicolas Ledoux debía quedar perfectamente estructurada y jerarquizada las distintas
funciones y tareas llevadas a cabo en las salinas de un vistazo solo por la configuración espacial, arquitectónica de la propia planta productiva. Lo que vemos en el centro es la producción de la sal. Aquí tenemos la foto, son estas salinas reales que hoy en día son patrimonio de la humanidad, que están cerca de Besançon, casi en la frontera de Francia con Suiza, no muy lejos en realidad de Karlsruhe. Y que esta es la visión actual, ¿no? Que casi parece una maqueta de tan perfectito, ¿no? Como veis, realmente solo se llegó a diseñar o solo se llegó a construir la mitad de la circunferencia, pero el plan inicial es realmente una ciudad de 360 grados, una ciudad industrial, en torno a la casa del director. Aquí, en este ejemplo, vemos una segunda concepción de la mirada, distinta ya de la barroca, pese a que si uno contemplase la planta de Karlsruhe y contemplase esto, digamos lo que finalmente se construyó en las salinas, pues no hay tanta diferencia. Bueno, pero hay mucha diferencia en la comprensión de la mirada que se está plasmando en ambas. O sea, esto realmente es un proyecto inacabado. Si se hubiese hecho entero, ¿no? y tuviésemos esa ciudad industrial 360 grados, ¿no? Alrededor del director, en realidad lo que tendríamos sería algo muy, muy similar a algo que es bien conocido por todos, que es el dispositivo panóptico, tal y como fue proyectado por Jeremy Bentham, prácticamente en la misma época en la que se estaba construyendo las salinas, también a finales del 18, y posteriormente, como bien sabéis, comentado por Michel Foucault extensamente, ¿no? En Vigilar y Castigar. Esta idea del panóptico, en realidad, encarna, en este caso arquitectónicamente, en el otro desde el punto de vista urbanístico, encarna una comprensión de la mirada que ya no es la de la pirámide barroca. En este caso, la mirada es capaz de hacer una circunferencia completa alrededor de sí misma porque incorpora el movimiento, mientras que para la concepción barroca y renacentista de la mirada, plasmada en esa pirámide, es muy importante la quietud y el espacio. En este caso, el tiempo se incorpora. Y la mirada, como bien comenta Michel Foucault al hilo del panóptico, la mirada tiene una función disciplinante porque lo que tiene que hacer es controlar una serie de tareas y actividades en el tiempo. O sea, la mirada, en este caso, no solo ordena el espacio, y también el espacio social, sino que ordena el tiempo de las ocupaciones y el tiempo de las tareas. De la más diversos casos, las tareas realizadas por los reclusos en una prisión, las tareas conducentes a la sanación de los pacientes en un hospital, a la educación de los internos en un colegio, etcétera, etcétera, ¿no? Todo tipo de instituciones clausuradas en realidad sobre sí mismas, que siempre presuponen la presencia de una mirada central que es capaz de, en 360 grados, controlar los tiempos, disciplinar los tiempos de quienes le rodean. De modo que en realidad ya vemos que esa concepción de la mirada que es nueva, que no es la renacentista, no es la barroca, de alguna manera tendríamos la modernidad primera, inicial, ¿no? Lo que llaman early modern, ¿no? Los ingleses, modernidad temprana en el barroco, en la cual tenemos la concepción de la mirada como una pirámide estática, geométrica, visual, y ciertas plasmaciones espaciales de ello, en jardines, teatros, incluso ciudades en el caso de Karlsruhe. Tendríamos una modernidad que podríamos llamar sólida, ¿no? A lo largo de finales del 18, comienzos del 19, donde tenemos una mirada disciplinante que controla el tiempo y que lo estructura y que tiene su plasmación espacial, que la ha tenido muy extensamente además en fábricas, prisiones, colegios e incluso en una ciudad como son las salinas de Besançon, ¿no? Bien, entonces la pregunta que ahora abrimos es esta, ¿no? Hoy, ¿cuál es nuestra comprensión de la mirada? No solo cómo la entendemos teóricamente, porque ya creo que queda claro que no es solo una cuestión teórica, ¿no? Cómo comprendemos la mirada, teóricamente sí, pero también cómo la medimos, cómo la ponemos a trabajar, cómo la ponemos en acto. Y la siguiente pregunta será, una vez aclarado eso, ¿cómo se plasma espacialmente esa comprensión de la mirada hoy? ¿Cómo se plasma espacialmente eso en espacios arquitectónicos o en tramas urbanas realmente, ¿no? Y por lo tanto, al final, en nuestra experiencia de esas tramas urbanas y de esos espacios arquitectónicos, que es lo importante, nuestra experiencia. ¿Cómo la mirada puede ser un principio de configuración política de la experiencia en el espacio? Esa es, en última instancia, nuestra pregunta. Bien,
Para eso, entonces, avanzamos al segundo punto y vamos a hablar de eso que podemos llamar mirada flujo. Para ello vamos a hablar de este aparato, que quizá algunos conozcáis. Son lo que se llaman gafas de eye tracking en inglés, seguimiento de ojos, seguimiento ocular, ¿no? Que incorporan una tecnología muy, bueno, pues bastante compleja, con el objetivo de ser capaces de trazar la dirección de la mirada del sujeto que está siendo objeto de la investigación, ¿no? En concreto, lo que incorporan son tres cosas. Una videocámara frontal, o sea, aquí en medio de los ojos, que está grabando hacia dónde se dirige tu mirada, qué tienes delante. Luego, unos emisores, que son esa especie en cada uno de los dos ojos. Y por último, videocámaras para cada ojo, hacia adentro, digamos, ¿no? Cuyo objetivo es medir el reflejo de la luz infrarroja en la córnea de cada ojo. ¿Por qué esto tan complejo, no? Porque lo que se pretende no es solo ver hacia dónde diriges la cabeza con la videocámara frontal, sino hacia dónde diriges el centro del ojo, la pupila, para ver exactamente qué es lo que estás mirando en cada caso. Bueno, este tipo de tecnologías de eye tracking, de seguimiento ocular, tienen ya numerosos usos y se llevan usando pues más de 20 años, en realidad, ¿no? Estas ya son último modelo, digamos, pero se llevan usando mucho tiempo y se usan, desde luego, para la investigación psicológica, psiquiátrica, se usan, bueno, pues para otro tipo, por ejemplo, para usos relacionados con la seguridad. Se están empezando a implementar para medir la atención del personal de seguridad de los aeropuertos y asegurarse de que están mirando efectivamente a la pantalla del escáner cuando todos pasamos los bolsos de mano, ¿no?, por los aeropuertos. Por ejemplo, esa es una de las aplicaciones. Pero la aplicación principal es el marketing. Principalmente se usa como test para anuncios, ya sea en revista, en televisión, demás, para saber a dónde se fija la atención de cada uno de los consumidores, ¿no? Y también, por ejemplo, para packaging, para los paquetes que se usan para diversos productos, o incluso para su disposición en tienda, para su disposición en el lineal de un supermercado, ¿no? Vamos a ver algún ejemplo para que se entienda quizá más claramente. En este caso, en esta animación, podéis ver a la derecha cómo sería el vídeo capturado por la cámara frontal de la cámara, de las gafas, que, como veis, incorpora una pelotita que se va moviendo todo el rato, que es realmente a dónde se dirige concretamente en esa imagen la atención del espectador. Ese vídeo, que digamos lo tenemos a la derecha en bruto, ¿no?, con la constante llamada de atención de dónde se está fijando la vista del observador, lo tenemos pasado a la izquierda a una imagen estática del lineal. Tenemos que ser capaces de analizar realmente de una forma útil, ¿no?, para quien está pidiendo el estudio, dónde se ha ido mínimo de 30 personas para ver si es algo que no es una pura idiosincrasia individual, sino que obedece a algo más importante. Lo que necesitamos es una representación más o menos útil de eso, que, digamos, sedimente, que junte en una sola imagen los focos de atención de diversas personas, ¿vale? O sea, es más difícil de explicar que de ver, yo creo que se ve más claramente. A eso es a lo que se llama mapa de calor, heat map. Vamos a poner un ejemplo. Esto es una página web, por ejemplo. Cada una de esas bolas, de esas esferas, es donde se ha fijado la atención de un usuario, y cuando tenemos muchos usuarios y juntamos esa información, lo que obtenemos es esto, es un mapa de calor de la página web que nos habla sobre su usabilidad, es decir, dónde están fijando la atención el conjunto de los sujetos que han sido investigados con estos dispositivos de seguimiento ocular. Como veis, donde las zonas aparecen más rojas es donde la atención de más personas se ha detenido, donde la zona es más verde, pues es donde menos atención se ha detenido, ¿no? Bueno, de esa manera lo que se nos permite es, en una única imagen, de forma bastante visual y sencilla, pues entender cómo. Vamos a ver otro ejemplo estático, ¿no?, que sería lo mismo, en este caso con un anuncio, pues, de productos infantiles para una revista, ¿no? A la izquierda tenemos lo que se llama el gaze plot, que son sencillamente dónde se ha detenido un determinado usuario. Cuando juntamos muchos de esos gaze plots podemos tener un mapa de calor, ¿no?, que es lo de la derecha.
Claro, bien, pensemos qué es lo que está de fondo en este tipo de tecnologías. ¿Cómo se está entendiendo y poniendo a trabajar la mirada en este tipo de tecnologías, ¿no? En el fondo, lo que se está tratando es a la mirada como un flujo, como un fluido. Un fluido que pasa rápido por aquellas zonas, digamos, neutras o anodinas de una imagen, de un objeto, de una incluso situación en 3D, como es un supermercado, y que en cambio se detiene sobre determinadas zonas interesantes. Como un fluido que, digamos, vaya más lento en determinadas zonas interesantes, incluso se llegase a estancar en determinadas zonas, y por otras pasase mucho más rápido, ¿no? A eso me refiero cuando digo mirada flujo, una mirada fluida, que fluye más rápido sobre objetos anodinos y que se estanca, que se acumula, como si acariciase los objetos más interesantes, ¿no? O las partes más interesantes de la superficie de un determinado objeto. De alguna manera lo que se está midiendo con estas tecnologías es la mirada entendida como un flujo de atención, o como un flujo incluso, podemos decirlo directamente, del deseo. Eso queda además muy al descubierto. En el fondo, puesto que el uso prioritario es la publicidad y el marketing, está claro que el deseo siempre está de fondo, el deseo por la mercancía, de hecho, ¿no? Que aparecía en sus comienzos precisamente cuando Fernando hablaba ayer de los pasajes de París, ¿no? Si los tenderos que tenían sus escaparates dando a los pasajes de París hubiesen podido disponer de unas gafas de eye tracking, probablemente las hubiesen usado para disponer más sabiamente los objetos en el escaparate, ¿no? O sea que no ha cambiado tanto en realidad la cosa. Aparte de eso, hay un montón de imágenes en internet, digamos, de popularización de estas tecnologías, bueno, pues tabloides como The Sun y este tipo de medios así más populares usan este tipo de tecnologías para cosas como esto, ¿no? ¿Hasta qué punto ven al cuerpo de una mujer semidesnuda diferente hombres y mujeres, por ejemplo? O sea, hasta ese punto llega la comprensión de la mirada como flujo del deseo, en última instancia. Hablar de atención es algo demasiado neutro aquí, en realidad es deseo lo que se está movilizando, ¿no? Y lo que quiere saber, por ejemplo, en este caso creo que era H&M, con su publicidad, ¿no? Es saber cómo puede estimular, cómo puede canalizar el deseo a través de la mirada más eficazmente para finalmente movilizar a la compra, claro está. Bien. Bueno, entonces esa sería mi interpretación de ante qué tipo de mirada estamos hoy en día, ¿no? Ya no es una mirada pirámide, como en la época barroca, ya no es tampoco la mirada que controla el tiempo y lo disciplina, ¿no? Como en la modernidad sólida, sino que es una mirada entendida como un flujo del deseo, ¿no? Que es canalizable, controlable, dirigible, en cierto sentido. Bien. Lo siguiente es pensar en el fondo de qué ciudad estamos hablando, ¿no? Es decir, cuál es el contexto. Vamos a tratar de ver esta comprensión de la mirada, esta forma de comprender y de poner en acto la mirada, cómo se plasma espacialmente, pero antes de eso tenemos que preguntarnos también, bueno, pues en qué sentido, cuál es el contexto urbano hoy, ¿no? O sea, que no podemos hablar en el mismo sentido que hablamos de una ciudad barroca, evidentemente, ¿no? Y creo que quizá lo más obvio, o sea, se pueden decir mil cosas, claro está, y podría haber optado por otras maneras de definir qué es hoy la ciudad, pero una de las cosas quizá que ha supuesto un cambio mayor es lo que podemos circunscribir al lema de la ciudad navegable, ¿no? O la ciudad, como lo había puesto en el título, 4G, 3G o 4G, ¿no? O sea, la ciudad de datos, realmente. Una ciudad que está tan compuesta por ladrillos como lo está por datos, realmente, ¿no? Y como sabéis, constantemente en nuestros movimientos habituales con los móviles, con los smartphones o con una tablet o con un portátil, estamos constantemente dejando un rastro de datos geolocalizados, ¿no? Yo he puesto 4G, en realidad tecnológicamente creo que es muy poco preciso, porque en realidad no es solo la tecnología 4G con la cual dejamos datos, ¿no? También nuestros smartphones tienen, como sabéis, son una terminal de GPS también, ¿no? Y por lo tanto están en conexión con los satélites GPS, no solo con las antenas de telefonía móvil, que también. También nos conectamos a determinadas redes Wi-Fi, tenemos una aplicación como Google Maps, por ejemplo, que constantemente manda datos de nuestra geolocalización a la empresa, a Google, etcétera, etcétera, ¿no? Mis coches, por ejemplo,
muchos de los últimos coches que se anuncian están ya conectados también, ¿no? Y mandan datos de geolocalización. O lo último son las Roomba, las aspiradoras estas automáticas, ¿no? Esa especie de robot aspiradora que hay en las casas, que ahora ha anunciado que va a empezar también a cartografiar nuestras casas y a poder compartir con terceros esos datos, ¿no? El plano exacto de nuestra casa, si lo autorizamos nosotros en las condiciones de uso, cosa que autorizamos siempre sin leer, ¿verdad? Bueno, voy a poner entonces un par de ejemplos de cómo esta especie de océano de datos en el que se ha convertido hoy la ciudad, de datos geolocalizados, quiero decir, nos permite algo muy importante, yo creo, que es ser más conscientes y sobre todo representarnos de una manera visualmente más evidente, ¿no? Cuáles son los flujos, el tráfico por la ciudad, los flujos en muy diversos sentidos, ¿no? Bueno, si buscáis en internet sobre esto, pues hay millones de visualizaciones diferentes, pero yo os voy a poner sencillamente dos ejemplos que me parecen pues muy visuales, ¿no? Este primero, que tiene unos años ya, es de 2011, bueno, me parece especialmente poético por la manera en que se ha llevado a cabo. Lo que representa son los primeros 5 millones de viajes en bici pública, bici de alquiler pública, en Londres, entre 2010 y 2011. Los 5 primeros millones de recorridos usando esas bicis, que en ese momento eran bicis Barclays, creo que hoy son bicis Santander, pero bueno, daría igual. Como veis, se va modificando porque a lo largo del vídeo lo que van es dando prioridad a los trayectos más comunes, que más se repiten. Esos se van quedando en blanco. Y de alguna manera, de esa maraña al principio incomprensible, va surgiendo, sin que nos demos cuenta, un mapa de Londres. Un mapa de Londres trazado solo por los viajes en bici de quienes han usado esas bicis públicas. Hasta ahí llega, ¿no?, la visualización. Hay un poco trampa porque en realidad, en este caso, esas bicis no tienen un emisor de GPS que permita decir exactamente por dónde va su recorrido por todo Londres. Lo que hace esta visualización es tomar el punto de partida, o sea, el anclaje de donde se ha tomado la bici y el punto de dejar la bici, ¿no? Esos dos. Y los conecta por el espacio más corto entre ambos, por la ruta más corta. O sea que no es exactamente, digamos, un dato geolocalizado 100%. Pero si veis ese mapa de Londres, que al principio es totalmente incomprensible, pues en realidad si nos fijamos, yo lo tengo que mirar, porque tampoco me conozco aquí Londres como la palma de mi mano, a la izquierda lo que tendríamos esa especie de rectángulo sería Hyde Park, realmente. Arriba, al norte, esa especie de pequeño grumo blanco es King's Cross y St. Pancras, o sea, un nudo ferroviario realmente, de donde se cogen y se dejan muchas bicicletas, ¿no? Y la maraña blanca de la derecha sería la City y Waterloo, ¿no? Digamos, ese binomio entre las dos, ¿no? Es decir, que realmente sí es un mapa de la ciudad y además un mapa que potencialmente podría hacerse en tiempo real también y que nos daría una información de los flujos de la ciudad en tiempo real. Bueno, otro ejemplo. En este caso, Cooper Smith es un artista visual neoyorquino. Lo que usa, antes de ponerlo, lo que usa son los datos que facilita la plataforma Nike Plus. Nike Plus es la plataforma online de Nike, de la marca deportiva, en la que el usuario puede comprobar a través o bien de la aplicación Nike para móviles o bien de unas zapatillas que incorporan un chip de geolocalización, que quizá las conocéis, ¿no? Cada usuario con su cuenta puede comprobar cuáles han sido los recorridos que ha hecho corriendo, ¿no?, ya sea con esas zapatillas o sencillamente con una aplicación móvil, ¿no? Bueno, pues Nike facilitó todos estos datos, en concreto creo que eran de 1000 carreras de Nike. Usuario con su cuenta puede a Cooper Smith y él hizo, centrándose en la ciudad de Nueva York, una visualización como si todas esas carreras hubiesen sido en un solo día, es decir, sencillamente tomando nota de la hora del día y juntándolo como si fuese en un solo día, y qué aspecto tendría si todas esas personas hubiesen corrido en un solo día, ¿no?, y pudiésemos visualizar el trazo de su recorrido por la ciudad. Me parece una visualización muy bella, como veréis, porque arriba tenemos el reloj, o sea, todavía no hemos llegado, son como las 5 de la mañana, ¿no? Ahora, hacia las 5 y las 6 empiezan a aparecer esos pequeños recorridos que son como espermatozoides que recorren la ciudad, ¿no?, y que ahora ya, como estamos avanzando en la mañana, son casi las 8, acercándonos a las 9, empieza a haber un recorrido
una gran cantidad de gente que corre, que empieza a dibujar un plano casi fantasmal de la ciudad. Si tenéis en mente un poco el plano de Nueva York, el plano de Manhattan, veis que más o menos aparece efectivamente el plano de Manhattan con una parte especialmente intensa, que es esa que veis ahí arriba, en donde todos corren como dando vueltas, que es evidentemente Central Park. Aparte de Central Park aparecen también recorridos por la costa, especialmente por el lado oeste, ¿no? Por el lado del río Hudson. Y de vez en cuando algunas personas que cruzan los puentes entre Brooklyn y Manhattan o entre Queens y Manhattan. Veis hacia el final del día, donde estamos ahora, hay una nueva agitación, una especie de fiebre corredora, y ahora ya se va apagando y prácticamente desaparece a medida que entramos en las horas de la noche. Bueno, me parece que es una visualización bella, poética de esto, y que nos permite, como decía, ser conscientes de eso, ¿no? Evidentemente no es que antes no hubiese flujos en la ciudad, siempre los ha habido, obviamente, claro. Lo que pasa es que el hecho de vivir en una ciudad navegable, en una ciudad 4G, podemos llamarla así o de cualquier otra manera, sí que nos permite visualizarlos en tiempo real y por lo tanto ser mucho más conscientes de esos flujos. No simplemente ser conscientes así como quien mira algo bonito, sino que también nos permite que esos flujos de cara a los gestores del espacio urbano empiecen a tomar decisiones en función no de encuestas, por ejemplo, de movilidad o de encuestas de uso del tiempo, sino realmente de datos reales, en tiempo real, sobre el movimiento de los habitantes de la ciudad. Bien. Bueno, ¿a qué viene esto? Pues realmente ahora tenemos que juntar lo que hemos dicho anteriormente, ¿no? Tenemos una comprensión de la mirada entendida como flujo de deseo, ¿no? Tenemos una ciudad, un ecosistema urbano que hoy está basado en la navegabilidad y en la obtención de datos geolocalizados, ¿no? Y ahora vamos a juntar las dos cosas, es decir, por lo tanto, cómo se plasma realmente en esa ciudad 4G esta idea de la mirada flujo, de la mirada como flujo del deseo. Bueno, pues creo que la manera de verlo quizá es entender que esos flujos de los que hablábamos ahora, el tráfico de la ciudad, el flujo en la ciudad, cada vez se está entendiendo más, y esto yo creo que por influencia de nuestra comprensión de la mirada, se están entendiendo más como flujos del deseo ellos mismos, como flujos de atención o flujos libidinales por la ciudad. De manera que allí donde, como pasa con una imagen del eye tracking, ¿no? Hay zonas anodinas donde no pasa nada o donde la mirada se desliza muy rápidamente y hay zonas donde el flujo de la mirada se estanca, como acariciando una superficie, podríamos decir, erógena en la imagen, ¿no? Una superficie que produce o que reacciona a la excitación del deseo. Lo mismo pasa en nuestras ciudades. Hay zonas de nuestras ciudades que podemos llamar erógenas porque atraen ese flujo del deseo, porque lo canalizan, lo estancan de alguna manera. Y otras zonas de nuestras ciudades que son anodinas para ese flujo del deseo. Hay bastantes maneras de visualizar eso. Y yo voy a traer un par de ejemplos de un artista de datos que es Eric Fisher, muy interesante, en el que él tiene un atlas ya de hecho mundial con este tipo de visualizaciones y vamos a seguir con el ejemplo de Manhattan para que tengamos en mente las diferencias entre la visualización anterior y esta, ¿no? Fijaos, en la visualización anterior tenía muchísima importancia Central Park, por ejemplo, porque es donde la gente corría. Sin embargo, aquí Central Park no tiene mucha importancia y tiene importancia más bien debajo de Central Park, como veis, ¿no? O quizá también totalmente al sur, pues donde hubiese estado pues la zona cero, probablemente, ¿no? Lo que tenemos son tweets geolocalizados, enviados a lo largo de 2011, si no recuerdo mal. Tweets geolocalizados, en este caso enviados por turistas, que aparecen señalados como puntos rojos, y por locales, que aparecen señalados como puntos azules. ¿Cómo sabe esto de turistas y locales? No se lo puede preguntar, evidentemente, a los autores de los tweets. Es sencillamente porque los datos que le facilita Twitter, si una persona ha estado tuiteando en localizaciones cercanas a Nueva York durante más de un mes, entonces es local. Si ha estado tuiteando durante poco tiempo, entonces es turista, ¿no? Esa es la idea. Bueno, ¿qué nos visualiza esta imagen? Que ya veis que es una imagen en la que no hay una base del plano en la que aparezcan las calles, ¿eh? O sea, esas calles que veis, esa trama urbana, son los tweets realmente, ¿no? Geolocalizados. Nos hace ver que no toda la ciudad importa igual
para Twitter. Es decir, no toda la ciudad es compartida en redes sociales por igual, sino que hay ciertas zonas que podemos llamar erógenas, que concitan, que atraen la atención o directamente el deseo, podríamos decir, de los usuarios de redes sociales. Y especialmente la diferencia es más marcada, por eso pongo el de turistas y locales, porque es más marcada para turistas, evidentemente, ¿no? Vemos que hay muchas zonas de Queens y de Brooklyn que prácticamente no aparecen en el mapa, por ejemplo, mientras que algunas zonas de Manhattan están muy sobre-representadas. Bien, un ejemplo quizá aún más revelador que el de los tweets, sin más, ¿no?, es el de las fotos. Eric Fisher tiene otro trabajo en el que lo que hace es seguir las fotos que se han subido en Flickr durante 10 años, fotos geolocalizadas en Flickr, y conecta con una línea roja las fotos subidas por un mismo usuario en esta red social. Como veis, aparece esta especie de mapa también fantasmal de Nueva York, ¿no?, en el que algunas zonas, en este caso, por ejemplo, aparece mucho más representado Central Park que antes, que con los tweets, ¿no? Pero es interesante porque aquí realmente estamos hablando ya no de bits de información como con los tweets, sino de imágenes de la ciudad. Es decir, claramente este es el mapa de los puntos más fotografiados y más compartidos de Manhattan. Es decir, los puntos donde la mirada se concentra. Los puntos que podemos denominar erógenos para una mirada entendida como flujo del deseo. Os recomiendo que echéis un vistazo a este Geotaggers World Atlas de Eric Fisher, porque realmente es interesante ver en diversas localidades del mundo cómo esas zonas erógenas no coinciden necesariamente pues ni con los nudos de infraestructuras, ni con los monumentos históricos necesariamente, sino que tienen su propia lógica, y ya digo, una lógica que en el fondo es libidinal, una lógica del deseo, ¿no? Allí donde la ciudad es más mirada, más acariciada por el flujo de atención, en muchos casos de los visitantes. Os pongo... perdón, este es el ejemplo de lo mismo de antes, solo que en este caso las fotos se dividen por turistas y locales también, pero bueno, ya no añade mucho eso. Os pongo este otro ejemplo, el de Barcelona, dentro de este mismo mapa de Geotaggers, también dividido por turistas y locales. En rojo están los turistas, ¿no?, y los locales están en azul. Porque todo esto tiene una derivada siniestra, y es que todo esto de lo que estamos hablando, las zonas erógenas, o sea, las zonas que en una ciudad tienen más presencia en Internet y en las redes sociales, que son más miradas, más fotografiadas y más compartidas, es algo de lo que son muy conscientes numerosos agentes que tratan de sacar provecho de ello, y uno de los agentes que en la economía global, o en fin, en la situación global, trata de sacar provecho de esto, son los nuevos terroristas, los nuevos yihadistas, el nuevo tipo de yihadista, ¿no? Si os fijáis, algunos de los últimos ataques que han tenido lugar en Europa de estos nuevos yihadistas autoadoctrinados en red y que son normalmente grandes usuarios de redes sociales, tienen lugar precisamente en esas zonas erógenas de las ciudades, porque saben bien que es precisamente ahí donde se va a concitar una mayor atención global para su acto, ¿no?, para su acto terrorista. En concreto, os pongo este ejemplo de Barcelona porque es muy evidente, no tendría ni por qué haberlo puesto porque ya todos lo sabemos, pero evidentemente sale en rojo muy claramente toda la Rambla, que es precisamente donde fue el último atentado que todos recordamos, ¿no? Pero podría poner también un mapa de Londres y los atentados en Westminster o en este mercado y demás, pues sucedieron también en zonas erógenas, digamos, de la ciudad, que garantizan un seguimiento instantáneo, una especie de viralización del ataque terrorista, ¿no? Bien, bueno, esto lo traigo un poco como un corolario siniestro, pero no es probablemente lo fundamental. Lo fundamental es que los terroristas solo son uno más de los agentes que son conscientes de esto, que son conscientes de que hay zonas erógenas que atraen el flujo libidinal de la mirada en las ciudades y que tratan de aprovecharse de ello. Hay otro tipo de aprovechamientos, pues mucho más pacíficos, evidentemente, que estos, ¿no? Son, en realidad, intentos no por, digamos, describir o tener el mapa libidinal de la ciudad, sino por no solo describir esos flujos, sino prescribirlos, ¿no? O sea, canalizarlos, fomentarlos, en última instancia, como se dice en jerga de Internet, ¿no?, monetizarlos. Ese es el gran imperativo en Internet, monetiza tu tráfico, ¿no? Haz un blog,
haz una cuenta en YouTube, haz lo que sea, y luego monetiza tu tráfico. Bueno, las ciudades ya trabajan igual, realmente, ¿no? Hay muchos agentes tratando de monetizar el tráfico de las ciudades, que en el fondo no es más que una constante excitación y frustración del deseo, ¿no? Esto encaja muy bien con lo que Beatriz Preciado llama la sociedad fármaco-pornográfica, ¿no? Excitar y frustrar el deseo constantemente, ¿no? Voy a poner 2 ejemplos y con eso termino, de cómo se está tratando de monetizar, es decir, encauzar, controlar, cultivar y en última instancia sacar rendimiento económico a el flujo libidinal mediado por la mirada en la trama urbana contemporánea. Un ejemplo lo tenemos en estas fotografías. Bares y restaurantes de todo el mundo están modificando realmente su apariencia física, están modificando su configuración espacial. ¿Para qué? Para salir mejor en Instagram. Eso está sucediendo en Bilbao, desde luego también, ¿no? Esos nuevos bares cool que aparecen por todas partes están pensando ya en eso. Pero hay un caso pues muy concreto y del que se ha hablado recientemente en algún artículo, que es este, de un restaurante en San Francisco que se llama Medianoche, que es un restaurante cubano, en el cual, si buscamos en Instagram Medianoche, este restaurante, pues aparecen estas imágenes y estas imágenes y estas imágenes, y podría seguir porque hay muchísimas más, ¿no? Solo en el primer mes desde la apertura de este Medianoche aparecieron 36 fotos de pies en Instagram con los azulejos característicos del restaurante, que son esta especie de azulejos vintage, ¿no? Que es el suelo del restaurante. Eso solo de pies y azulejos, pero hay muchas más fotos, por ejemplo, con un papel que tienen en el cuarto de baño que tiene bananas, pues de esas hay muchas más fotos. O muchas más fotos también con un mural que tienen en la puerta que es de un flamenco. ¿A dónde voy con todo esto que parece puramente anecdótico? Bueno, no me parece nada anecdótico, porque al final han conseguido que de media los clientes que acuden, y que acuden muchas veces por la llamada de Instagram, se pasen 10 minutos de media antes de pedir sacando fotos. Muchos de ellos, dice el dueño del local, llevan trípode también para que les salga mejor la foto, ¿no? Esto está afectando a la decoración y a la configuración espacial de bares y restaurantes en todo el mundo, e incluso a aspectos como la iluminación de esos bares, ¿no? Es decir, que muy concretamente este flujo de atención mediado por las redes sociales está plasmándose, está encarnándose espacialmente. En este caso, una cuestión de interiorismo y de arquitectura, diríamos, ¿no? Pero también en la trama urbana. No he encontrado todavía ningún ejemplo, pero en fin, no es nada desdeñable pensar que se nos empiece a ocurrir que también una calle o un barrio completo tiene que aparecer muy mono en Instagram, ¿verdad? Para que vengan turistas y para que tengamos tráfico y para que podamos monetizarlo, ¿no? O sea que lo que está pasando en bares, pues probablemente también está empezando a pasar ya en las ciudades mismas, ¿no? Pero bueno, esto es un ejemplo de modificaciones, digamos, físicas, o sea, de cómo pasamos del bit al ladrillo, realmente, o al azulejo, en este caso, ¿no? Pero es que ni siquiera eso es necesario. Es decir, para canalizar, fomentar, cultivar, monetizar los flujos libidinales de la mirada contemporánea en la ciudad, ni siquiera hace falta intervenir físicamente en la ciudad, porque puede intervenirse virtualmente en la ciudad. Y eso es precisamente lo que ha hecho Pokémon Go. Pokémon Go, que tuvo su fiebre, como sabéis, el verano pasado, el verano del 2016, quiero decir, y que probablemente ya está de capa caída y prácticamente pasado ya, ¿no? Sin embargo, voy a acabar con él porque me parece que el principio que pone en funcionamiento, que pone en movimiento Pokémon Go, está aquí para quedarse, aunque no se quede el juego. Lo que consiguió Pokémon Go es lo que van a tratar de conseguir muchas otras compañías y muchos otros agentes de la ciudad. Como sabéis, el juego consiste en que, bueno, pues nos movemos con el móvil, la aplicación de Pokémon Go tiene una visión de mapa, que es la que podéis ver aquí a la derecha, donde el mapa de una ciudad se nos aparece de una manera un poco modificada, como un mapa de juego, en el que se marcan las llamadas Poképaradas y Pokégyms, o sea, lugares donde podemos acercarnos para cazar, para atrapar los Pokémon, que son esa especie de pequeños monstruitos virtuales que cuando llegamos al sitio donde están,
cambiamos la visualización, pasamos del mapa a esta visualización de realidad aumentada que tenemos a la izquierda, en este caso de la Gran Vía de Bilbao, como podéis ver, y entonces vemos el monstruito en cuestión sobreimpreso en nuestra pantalla a la realidad que nos circunda. Claro, ¿qué se está consiguiendo con esto? Se está consiguiendo que los cazadores de Pokémon, los jugadores de Pokémon GO, recorran la ciudad buscando estos bichitos, buscando estos Pokémon, que en el fondo funcionan, digamos, como estímulos para convertir una zona en erógena, una zona de la ciudad en erógena, siguiendo la jerga que teníamos antes, sin ni siquiera intervenir sobre la ciudad físicamente. Esta esquina, este pequeño tramo de la Gran Vía, pues cerca del Corte Inglés parece, ¿no?, por lo que sale en la foto, se convierte para los jugadores de Pokémon GO en una zona erógena, sin que haya necesidad ni siquiera de intervenir físicamente en ella, ¿no? Concita la atención, concita el deseo de los jugadores, atrayéndolos hacia allí, ¿no? Bueno, aquí vemos, por cierto, si tenéis curiosidad de saber dónde están los diversos Pokémon en Bilbao, pues aquí tenéis un chivatazo, ¿no?, donde podéis encontrar a Charmander, a Pikachu y a Dragonite, ¿no?, cada uno en su sitio. En este caso lo vemos uno de los Pokémon delante del Guggenheim, y es verdad que muchas de las Poképaradas o Pokégyms están, digamos, en monumentos, en sitios especiales de las ciudades, pero muchas otras no. Es decir, muchas otras pueden convertir un lugar perfectamente anodino en un lugar erógeno, ¿no?, en un lugar que de pronto tenga cabida en esos mapas de la atención global que hace Eric Fisher, por ejemplo, ¿no? Bueno, vamos terminando viendo cómo se monetiza todo esto, ¿no? En el caso del Pokémon, hay una manera muy obvia de monetizar, lo que es pagando para obtener ciertos objetos que te sirven en el juego. En concreto tenemos el incienso o este Lure Module, que sería como un módulo de atracción, ¿no?, que si los compras te permiten atraer Pokémon a donde tú estás, ¿no?, te permiten traer bichitos a donde tú estás y entonces los cazas, ¿no? Esa es una muy obvia. Otra menos obvia es que algunos, por ejemplo en Japón, algunas Poképaradas ahora están en los McDonald's de Japón. Y McDonald's ha pagado por eso, ha pagado para patrocinar esas paradas, porque sabe que así va a traer tráfico, va a traer flujo de jugadores a sus restaurantes y eso le interesa, obviamente. Pero todo esto en realidad es el chocolate del loro, ¿no? El verdadero negocio detrás de estas aplicaciones es el constante envío de datos geolocalizados de los usuarios. Con esos datos geolocalizados que nos hablan sobre cómo recorremos la ciudad, si lo hacemos acompañados, solos, si paramos, si no paramos, cuándo salimos, etc. Pokémon GO está autorizado para venderlos a terceros y por lo tanto convertirlos en la base para unas estrategias de marketing totalmente, digamos, acupuntural, ¿no? O sea, marketing de la mayor concreción posible. Bueno, ese va a ser el futuro. Es decir, no que todos estemos cazando Pokémon, sino que realmente la monetización de los flujos del deseo a lo largo va a ser la gran industria probablemente del futuro, va a ser donde se juegue la industria del futuro y por lo tanto también donde se juegue la arena política, ¿no?, de buena parte de las luchas futuras. Curiosamente, los usuarios, los jugadores de Pokémon tienen tres palabras que son especialmente importantes en el juego, ¿no? En inglés, track, lure and hunt or catch, ¿no? Es decir, rastrear, atraer y cazar. Ellos creen que rastrean, atraen y cazan Pokémon, ¿no? Pero muy probablemente, y podemos ver algunas imágenes de disfraces de Pokémon, muy probablemente somos en realidad nosotros mismos, son los usuarios de Pokémon y por extensión todos los que estamos enviando datos geolocalizados constantemente, quienes somos rastreados por potentes compañías que están detrás, quienes somos atraídos a determinados sitios por un azulejo que queda bien en Instagram o por un monstruo que podemos cazar de Pokémon y quienes somos finalmente capturados, cazados para monetizarnos. Bueno, muchas gracias. Muchas gracias por la conferencia, Jaime. Hacemos una parada de 5 minutos y proseguimos.